El capitán John Miller permaneció congelado en el puente del barco de la flota de defensa terrestre Defiant ***. A través de la ventana principal, observó la enorme nave alienígena que había aparecido cerca de la órbita de Júpiter hace apenas unas horas. No se parecía a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Una nave oscura y angular que parecía absorber la luz a su alrededor. El barco era al menos 20 veces más grande que el Defiant ***. ¿Alguna respuesta a nuestros gritos?, preguntó John, su voz firme a pesar de la tensión en sus hombros. La oficial de comunicaciones Lisa Brown negó con la cabeza. Nada todavía, capitán. Llevamos una hora transmitiendo en todas las frecuencias. John asintió y se volvió hacia su primer oficial. Mantén las armas alejadas, Steve. No les daremos ningún motivo para pensar que somos hostiles. La tripulación del puente trabajó en tenso silencio. La Tierra había estado buscando las estrellas durante décadas, pero este fue el primer contacto confirmado de la humanidad con una especie alienígena, y pasaron por alto todas las estaciones de monitoreo exteriores de la Tierra sin dar una sola alarma. De repente, la pantalla principal cobró vida. La imagen mostraba un ser reptil con escamas iridiscentes y pupilas verticales. Cuando habló, la computadora del barco tradujo su voz a un inglés monótono y sin emociones. Soy el comandante Zorak del Imperio Kilari. Tu especie ha sido notada. Juan dio un paso adelante. Soy el capitán John Miller de la Tierra. Damos la bienvenida al contacto pacífico con... El extraterrestre lo interrumpió. El Imperio Kilari ha gobernado este sector durante 10.000 años. Evaluamos numerosas especies emergentes. Algunos se convierten en afluentes. Algunos se convierten en conejillos de indias. Algunos son considerados indignos de seguir existiendo. El puente estaba en silencio. John sintió un escalofrío recorrer su espalda. La Tierra fue seleccionada para su evaluación. Zorak continuó. Rinderás homenaje dentro de un ciclo lunar estándar. El homenaje consistirá en el 20% de sus tierras raras, muestras de todos sus logros tecnológicos y 1000 especímenes humanos para evaluación biológica. Esa no es una petición que podamos aceptar, respondió John, tratando de mantener su voz diplomática. Quizás podríamos discutir un intercambio pacífico. Esto no es una negociación, afirmó Zorak. Es una notificación. Si no cumplimos, tomaremos lo que exigimos por la fuerza. La supervivencia de tu especie más allá de ese punto será opcional. La comunicación terminó abruptamente, dejando el puente en un silencio atónito. 3 días después, el Consejo de Emergencia del Gobierno de la Tierra Unida se reunió en su cámara debajo de la ciudad de Nueva York. La almirante de flota Susan Clark se presentó ante los representantes reunidos. Su cabello gris estaba recogido con fuerza. Tu uniforme es impecable. La nave extraterrestre permanece en la órbita de Júpiter, informó. Nuestro análisis sugiere que su tecnología está mucho más allá de la nuestra. Solo su material pelado tardaría siglos en desarrollarse. El presidente William Carter se inclinó hacia adelante. ¿Qué opciones tenemos? Almirante. Limitado, señor. Es posible que intentemos cumplir con algunos de sus requisitos para ahorrar tiempo. O podemos prepararnos para una pelea que casi con seguridad perderemos. El doctor Allen Porter se aclaró la garganta. El físico parecía fuera de lugar entre los funcionarios militares y gubernamentales, y su atronadora apariencia contrastaba con su vestimenta formal. Puede haber una tercera opción. Todas las miradas se volvieron hacia él. He estado analizando las lecturas del sensor del asterisco retador. Allen continuó. La nave Kelari emite fluctuaciones cuánticas inusuales. Su sistema de propulsión parece funcionar basándose en principios que, francamente, deberían ser imposibles según nuestra comprensión de la física. ¿Su punto, doctor? Susan preguntó con impaciencia. Su tecnología no es solo avanzada. Es diferente. Y diferente no siempre significa mejor. Allen mostró una pantalla holográfica que muestra patrones de energía de la nave alienígena. Mire estas fluctuaciones. Sugieren una vulnerabilidad que podemos explotar. En todo el mundo, la gente se reunió alrededor de sus pantallas mientras se difundía la noticia de la demanda extraterrestre.
En Chicago, las familias se apiñaron por miedo. En Lagos, la gente salió a las calles en señal de protesta. En Beijing, los ingenieros trabajaron día y noche para mejorar los sistemas de defensa. Y en la base de investigación lunar, el Dr. Allen Porter examinó sus ecuaciones, buscando la clave que podría salvar a la humanidad de convertirse en una especie más conquistada en el vasto imperio que Kelari. La cuenta regresiva para la fecha límite de la Tierra había comenzado. La teniente Kate Bell afinó los controles de la nave furtiva. La tecnología furtiva de la nave la hizo casi invisible en la oscuridad del espacio. Sus órdenes eran claras. Sigue al barco explorador Kelari, pero no te involucres bajo ninguna circunstancia. Ojo de águila a la orden, susurró, aunque no había necesidad de estar en silencio en el espacio. El explorador cambió de rumbo. Ahora están examinando nuestra red de defensa atlántica. Copia esto. Ojo de águila. Fue la respuesta del control de la misión. Mantén tu distancia. Kate observó cómo la nave alienígena se movía metódicamente de una instalación de defensa de la Tierra a otra. Estaban siendo catalogados, estudiados, evaluados. La idea le hizo hervir la sangre. El Kelari envió 5 naves de reconocimiento a la Tierra 3 días después del primer mensaje. Se movían con total confianza, ignorando las solicitudes de restringir sus movimientos. Los líderes militares de la Tierra optaron por no dispararles, temiendo represalias inmediatas por parte del enorme buque de guerra Kelari que todavía acechaba cerca de Júpiter. Están actuando como si ya nos pertenecieran, murmuró Kate para sí misma. En la Tierra, la noticia de la búsqueda extraterrestre se difundió rápidamente, a pesar de los intentos del gobierno de controlar la información. En Boston, las multitudes llenaron las calles. Algunos llevaban carteles que decían, someteos para salvar vidas, mientras otros proclamaban que la Tierra no se rendiría. En el complejo gubernamental de la Tierra Unida en Denver, la maestra Linda West pasó corriendo los controles de seguridad. El xenofropólogo analizó datos durante 48 horas seguidas. Su cabello castaño, mortalmente limpio, colgaba en mechones enredados alrededor de su cara. Necesito ver al presidente, insistió al guardia. 10 minutos más tarde, se presentó ante el presidente Carter y el almirante Clark con sus hallazgos mostrados en la pantalla de la pared. Los Kelari han hecho esto antes, explicó Linda, señalando los registros históricos de bases de datos extraterrestres que la Tierra ha adquirido a través de varias sondas espaciales a lo largo de los años. Seguirían un patrón. Primero el contacto, luego las exigencias de tributo, luego la conquista. Ya lo sospechábamos, dijo el almirante Clark. Sí, pero mira esto. Linda destacó otra sección de datos. Según estos registros fragmentarios, los Kelari conquistaron otras 17 civilizaciones en los últimos 5.000 años. Cada vez utilizaron el mismo enfoque. El presidente Carter se inclinó hacia adelante y algunas de estas civilizaciones resistieron con éxito. Ninguno del que tengamos registros, admitió Linda. Pero hay algo más. Los Kelari solo exigen tributo a las especies que consideran dignas, pero también conquistables. Por lo tanto, la exigencia en sí misma es un cumplido ambiguo, señaló el almirante Clark. Exacto, dijo Linda. No les importan las especies primitivas y no prueban este enfoque con sus compañeros. Exigir tributo significa que nos ven lo suficientemente avanzados para ser útiles, pero no lo suficientemente avanzados como para ser una amenaza. En su laboratorio en la Luna, el Dr. Allen Porter no ha dormido en días. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras estudiaba las lecturas de las naves Kelari. Algo en el sistema de propulsión cuántica le preocupaba. Era elegante, avanzado, pero también. ¿Y eso?, exclamó de repente, sorprendiéndose. Tu asistente. Corrió hacia la computadora y comenzó a escribir frenéticamente. Consígueme una línea directa con el almirante Clark, ordenó. Creo que encontré algo. En órbita alrededor de la Tierra, Kate continuó rastreando la nave exploradora Kelari. Ella notó que él se había detenido en cada una de las principales instalaciones militares de la Tierra, examinándolas minuciosamente. Ahora se estaba moviendo hacia los centros de población civil. Ojo de águila al mando, informó. Creo que han terminado de evaluar nuestras capacidades militares. Ahora nos lo están diciendo.
El zorro de Chilter. Los Kelari no solo estaban evaluando las defensas de la Tierra, sino que estaban haciendo un inventario de sus propiedades potenciales. De regreso a Denver, el Consejo de Emergencia se reunió nuevamente. El rostro del almirante Clark estaba sombrío mientras presentaba pruebas recuperadas de las sondas espaciales. Los Kelari no solo exigen homenaje, explicó. Basándonos en el análisis del profesor West y en nuestra propia inteligencia, creemos que este es el primer paso hacia una adquisición completa. Los 1000 humanos que solicitaron no son para estudiar, por lo tanto determinan la mejor manera de controlarnos. El presidente Carter miró alrededor de la sala hacia los rostros cansados y preocupados de los líderes de la Tierra. Así que necesitamos opciones, reales, porque no seré el presidente que entregue la humanidad sin luchar. Como en respuesta a sus palabras, su ayuda llegó con un mensaje urgente de la base de investigación lunar. El complejo subterráneo del gobierno de la Tierra Unida en Denver estaba lleno de tensión. Los líderes de todas las grandes naciones se sentaron alrededor de la gran mesa redonda. Personal de seguridad se alineaba en las paredes. La sala quedó en silencio cuando entró el presidente Carter, seguido por el almirante Clark y el doctor Alan Porter. Damas y caballeros, comenzó el presidente, tenemos 17 días hasta la fecha límite de Kelari. Hoy debemos decidir. ¿Nos sometemos o luchamos? El almirante Clark dio un paso adelante. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos eran agudos y decididos. Nuestra inteligencia confirma que los Kelari han utilizado esta táctica de tributo con éxito en otras 17 civilizaciones, dijo. Cuando una especie se somete, poco a poco se la despoja de sus recursos y se la reduce a trabajo esclavo. Ninguna civilización tributaria ha recuperado jamás su independencia. Los murmullos llenaron la habitación. Un representante de la India se puso de pie. ¿Pero si luchamos, cuántos morirán? Su tecnología está más allá de la nuestra. Quizás no tanto como pensábamos, dijo el presidente Carter. El doctor Porter hizo un descubrimiento. El doctor Alan Porter parecía fuera de lugar entre los líderes mundiales con su arrugada bata de laboratorio. Se aclaró la garganta nerviosamente antes de hablar. Las naves Kelari utilizan un sistema de propulsión cuántica diferente a todo lo que hayamos visto antes, explicó, utilizando los términos más simples que pudo encontrar. Les permite viajar grandes distancias y generar poderosos escudos. Pero tiene una debilidad. Presionó un botón y apareció un holograma encima de la mesa. Mostraba patrones complejos de energía fluyendo a través de un modelo de nave Kelari. Su campo cuántico depende de la perfecta armonía, continuó Alan. Si podemos alterar esa armonía con un pulso calibrado con precisión, podemos desactivar temporalmente sus sistemas. Temporalmente le preguntó al presidente ruso, ¿por cuánto tiempo? Según nuestros modelos, tal vez 15 minutos, respondió Alan. Pero en esos 15 minutos serían vulnerables. El almirante Clark asumió el mando. Desarrollamos un plan. Un contraataque pequeño y concentrado que demostraría nuestras capacidades sin desencadenar una invasión a gran escala. Un disparo de advertencia, por así decirlo. La sala estalló en discusión. Algunos líderes exigieron la rendición inmediata para salvar vidas. Otros pidieron un asalto militar total mientras los Kelari aún pudieran ser vulnerables. El debate duró horas. Finalmente, el presidente Carter se levanta tu mano pidiendo silencio. Escuché todas sus opiniones, dijo. Esta no es una decisión que tomo a la ligera. Está en juego la vida de cada persona en la Tierra. Era alto y de rostro decidido. A lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos enfrentado a quienes querían esclavizarnos o destruirnos. Y una y otra vez elegimos la libertad, incluso a un alto costo. No seré el líder que entregue el futuro de la humanidad sin luchar. Se volvió hacia el almirante Clark. Prepare su operación. Les mostraremos a los Kelari que los humanos no se doblegan ante las amenazas. Después de la reunión, el capitán John Miller del desafiante Asterisk fue llamado a una habitación más pequeña con el almirante Clark, el doctor Porter, la teniente Kate Bell y un hombre musculoso que no reconoció. Capitán Miller, dijo el almirante Clark, conozca a Eric Jones, Fuerzas Especiales. Ustedes 4 serán el equipo central de la Operación Trueno. ¿Qué es exactamente la Operación Trueno?
preguntó Joe. Una demostración, respondió el almirante Clark. Los Keelari creen que somos débiles y que nos someteremos antes que arriesgarnos a la destrucción. Vamos a hacerles cambiar de opinión. El doctor Porter extendió diagramas técnicos sobre la mesa. Necesitaremos modificar la red de defensa orbital de la Tierra para emitir el pulso de disrupción cuántica. Solo funcionará a corta distancia, por lo que debemos atraer sus naves a su posición. El teniente Bell se inclinó hacia adelante. Ahí es donde entra mi escuadrón. Ejecutaremos una serie de maniobras que parecen estar atacando a tus naves exploradoras, pero en realidad las guiaremos a la zona objetivo. Eric Jones habló a continuación, en voz baja y firme. Mientras tanto, mi equipo se infiltrará en el barco de reconocimiento Keelari que aterrizó en Australia hace 3 días. Hemos observado esto y creemos que podemos incorporar dispositivos de interrupción. John miró los planos y luego las fases determinadas a su alrededor. Esto es extremadamente arriesgado si falla. Si fracasa, no estaremos peor que rendirnos. El almirante Clark dijo, pero si funciona, mostraremos a los Keelari y a toda la galaxia que la humanidad no será conquistada fácilmente. Fuera del complejo, el sol se ponía sobre un mundo que contenía la respiración, esperando ver si la humanidad se inclinaría o se enfrentaría a las estrellas. Los dedos del Dr. Allen Porter volaron por el teclado mientras ajustaba la configuración de la red defensiva de la Tierra. Durante años, la red de satélites fue diseñada para detectar y rastrear objetos que se acercaran a la Tierra. Ahora los estaba reprogramando para que hicieran algo mucho más agresivo. ¿Cómo está yendo?, preguntó el almirante Clark, entrando a su espacio de trabajo a bordo de la estación espacial que sirvió como cuartel general militar de la Tierra. Lentamente, admitió Allen. Estamos intentando modificar una tecnología que nunca fue diseñada para este propósito. Señaló la pantalla que mostraba la compleja red de satélites que orbitaban la Tierra. Cada satélite debe calibrarse con precisión para emitir el pulso cuántico exactamente en la frecuencia correcta. ¿Estará listo a tiempo? Allen se frotó los ojos cansados. Tiene que serlo. En una sección diferente de la estación, el teniente Cape Bell se paró frente a un grupo de 20 pilotos que tenían lo mejor que la Tierra tenía para ofrecer. Detrás de ella, una gran pantalla mostraba patrones y formaciones de vuelo. Las naves Keelari se mueven siguiendo patrones predecibles, explicó, señalando la simulación. Creen que su tecnología los hace intocables, por lo que no se preocupan por las maniobras evasivas. Tocó la pantalla y mostró un nuevo patrón de vuelo. Will se acerca si estamos realizando un ataque desesperado y descoordinado. Se moverán para interceptarnos aquí, aquí y aquí. Se iluminaron 3 puntos en la pantalla. Esto posicionará sus naves exactamente donde las necesitamos cuando se active el pulso cuántico. Un joven piloto levantó la mano. Teniente, si sus escudos caen, ¿no deberíamos aprovechar la oportunidad para destruir sus barcos? Canegué con la cabeza. No se trata de destruir a los Keelari. Se trata de mostrarles que atacar la Tierra les costaría muy caro. Necesitamos ser quirúrgicos, precisos y contenidos. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, en el interior de Australia, Eric Jones y su equipo de 6 soldados de las Fuerzas Especiales yacían en una colina con vistas al barco de reconocimiento Keelari que desembarcó. La nave alienígena descansaba sobre 3 patas y su superficie oscura reflejaba el sol brillante. Cualquier movimiento. Eric le preguntó a su experto en vigilancia. 2 guardias en la entrada principal, respondió, mirando a través de binoculares de alta potencia. Rotan cada 4 horas. El barco parece tener una tripulación mínima. Eric estudió los patrones durante otras 3 horas antes de quedar satisfecho. Nos moveremos al anochecer, decidió. Coloca los dispositivos en el casco exterior, cerca de lo que creemos que son los nodos del motor. No ataques a los guardias a menos que sea absolutamente necesario. Mientras su equipo preparaba el equipo, Eric contactó al almirante Clark a través de una comunicación segura. Estamos dentro del cronograma, informó. Si los dispositivos del Dr. Porter funcionan según lo planeado, esta nave no irá a ninguna parte cuando llegue el momento. Aborta el asterisco desafiante. El capitán John Miller revisó el plan táctico con su tripulación. La nave había sido posicionada en la órbita de la Tierra y parecía estar realizando una patrulla de rutina.
Cuando comience la Operación Trueno, nos trasladaremos a estas coordenadas. Le dijo a su oficial de navegación, señalando un lugar que los ubicaría detrás de la mayor concentración de barcos de reconocimiento Quillari. El elemento sorpresa será crucial. Su oficial de armas parecía preocupado. Señor, incluso con los escudos bajados, su armadura sigue siendo muy superior a cualquier cosa que tengamos. Jon asintió, no necesitamos destruirlos. Solo tenemos que demostrar que podemos hacerles daño. Hay una diferencia entre un logro fácil y un logro costoso. Nuestro trabajo es asegurarnos de que los Quillari comprendan que la Tierra no será fácil. En órbita sobre la Tierra, la flota del almirante Clark se posicionó, disfrazando sus maniobras como rutas de patrulla regulares. Cada nave llevaba armas mejoradas diseñadas por el equipo del Dr. Porter para maximizar el daño durante el breve periodo en el que los escudos Quillari serían desactivados. Todas las piezas están en su lugar, dijo el almirante Clark al presidente Carter durante la sesión informativa nocturna segura. Las modificaciones de la red defensiva están completas en un 82%. Los pilotos del teniente Bell están entrenados. La flota del capitán Miller está en posición y Eric Jones informa que su equipo desplegará los dispositivos de interrupción esta tarde. El presidente Carter revisó los planes detallados una vez más. Y si eso falla, lucharemos de todos modos, respondió simplemente el almirante Clark. Pero esto nos da nuestra mejor oportunidad. Cuando cayó la noche en la Tierra, miles de millones de personas continuaron con sus vidas, la mayoría inconscientes del plan desesperado que se estaba poniendo en marcha para salvarlos de convertirse en una especie más conquistada en la vasta galaxia. El Salón de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York estaba lleno de representantes de todas las naciones de la Tierra. Las cámaras de noticias transmiten a miles de millones de personas en todo el mundo. El ambiente era tenso, solo faltaban 24 horas para la fecha límite de Quillari. El presidente Carter caminó lentamente hacia el podio. Su rostro soportaba el peso de muchas noches de insomnio, pero sus ojos estaban claros y decididos. La sala quedó en silencio mientras él se preparaba para hablar. Gente de la Tierra, comenzó con voz firme. Durante miles de años, la humanidad ha mirado las estrellas y se ha preguntado si estamos solos. Hace una semana recibimos nuestra respuesta cuando el Imperio Quillari llegó a nuestro sistema solar. Pantallas de todo el mundo mostraron su rostro mientras estafaba. Continuado. Los Quillari exigieron que nos sometiéramos a ellos. Quieren nuestros recursos. Quieren nuestra tecnología. Y quieren que 1000 humanos recolecten sus especímenes. Hizo una pausa y dejó que las palabras asimilaran. A lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos enfrentado a quienes querían esclavizarnos. Aquellos que creen que pueden hacerlo bien. Aquellos que ven a los demás como solo herramientas para usar y desechar. Y a lo largo de nuestra historia, hombres y mujeres valientes se han levantado y han dicho, no. La voz del presidente se ha vuelto más fuerte. No subimos de las cuevas a las estrellas solo para inclinarnos ante la primera demostración de fuerza. No sobrevivimos a glaciaciones, plagas y nuestras propias tendencias destructivas solo para renunciar a nuestro futuro ante la primera demanda. En órbita alrededor de Júpiter, el comandante Zorak de los Quillari observó divertido la transmisión. Las palabras del líder humano se transmitían en todas las frecuencias, incluidas las monitoreadas por las naves Quillari. Semejante desafío era típico de especies a punto de ser conquistadas. Eso no significó nada. Hace 2000 años, continuó el presidente Carter. Un pequeño grupo de guerreros humanos se enfrentó a una fuerza mucho mayor. Su líder recibió instrucciones de deponer las armas. Su respuesta fue simple. Ven y tómalos. El presidente miró directamente a la cámara. Al Imperio Quillari. Nuestra respuesta es igualmente simple. La humanidad no paga tributo. Ofrecemos una oportunidad para relaciones pacíficas entre iguales. Si esto se rechaza, demostraremos por qué la humanidad ha sobrevivido contra viento y marea. La diversión del comandante Zorak se convirtió en ira. Esta no era la respuesta típica de una especie ante el poder de Quillari. La mayoría suplicó clemencia o ofreció más de lo necesario, con la esperanza de ser perdonados. Acerque nuestra nave principal a la tarea humana, ordenó a su tripulación. Preparar una huelga disciplinaria en una zona deshabitada.
Necesitan comprender su situación. De vuelta en la Tierra, el almirante Clark observó las transmisiones por satélite mientras el enorme acorazado Killari cambiaba de rumbo, moviéndose de Júpiter hacia la Tierra. Mordieron el anzuelo, les dijo a sus oficiales. Están respondiendo exactamente como predijo el profesor West, con una demostración de fuerza. El doctor Porter levantó la vista de su computadora. Se han completado las modificaciones de la red de defensa. Todos los satélites están calibrados y listos. El teniente Bell tiene su escuadrón listo. Preguntó el almirante Clark a través de su enlace de comunicación. Sí. Almirante, vino la respuesta. Mis pilotos saben exactamente qué hacer. El capitán Miller es la flota en posición. Sí. Almirante, respondió John desde el puente del Defiant Asterisk. Todos los barcos están en formación. Armas calientes, pero apagadas para evitar ser detectadas. Y Eric Jones. Los dispositivos colocados en el barco de reconocimiento australiano fueron la respuesta silenciosa. Estamos en condiciones de activarlos a sus órdenes. El almirante Clark asintió, satisfecho. Se volvió hacia el presidente Carter, que había regresado de su discurso y ahora estaba al mando militar. Señor presidente, los Killari se están acercando a la Tierra. Probablemente organizarán una huelga de manifestación para asustarnos y obligarnos a cumplir. ¿Y estamos preparados para ellos?, preguntó. Sí, señor. La operación Trueno puede comenzar tan pronto como hagan su movimiento. En todo el mundo la gente esperaba ansiosamente. Algunos oraron. Algunos mantuvieron cerca a sus seres queridos. Algunos estaban solos, mirando al cielo, invisibles a simple vista. Estaba en juego el destino de la humanidad. En el espacio, el enorme buque de guerra Killari continuó su aproximación, rodeado por sus naves de reconocimiento. El comandante Zorak estudió el planeta azul en constante crecimiento en su pantalla. El discurso de su líder fue impresionante. Le dijo a su segundo o al mando: tal vez lo mantengamos con vida el tiempo suficiente para ver a su gente arrodillarse ante nosotros. Siempre es gratificante ver fracasar a los rivales. Lo que no sabía era que en tan solo unas horas, no sería la humanidad la que se vería sometida al shock. La fecha límite ha llegado. En el centro de mando militar de la Tierra, el almirante Clark y el presidente Carter observaron en la pantalla principal cómo la enorme nave de guerra Killari entraba en la órbita de la Tierra. A su paso, eclipsó a la Estación Espacial Internacional, haciendo que el alguna vez impresionante logro humano pareciera un juguete para niños. Están transmitiendo en todas las frecuencias, anunció un oficial de comunicaciones. El rostro de reptil del comandante Zorak apareció en la pantalla. Tu plazo ha expirado, dijo fríamente. Se tomó nota del discurso de su líder. Nuestra respuesta sigue. La pantalla cambió para mostrar una pequeña isla deshabitada en el Océano Pacífico. Un rayo de luz intensa descendió de la nave Killari. Cuando golpeó la isla, toda la masa continental estalló en llamas. En cuestión de segundos, la isla desapareció, dejando solo vapor saliendo del océano. Esta fue una manifestación. La voz de Zorak continuó. Tus armas no pueden hacernos daño. Tus defensas no pueden detenernos. Tienes una última oportunidad de enviar antes de que lleguemos a un área poblada. El almirante Clark miró al presidente Carter, quien asintió con gravedad. Comience la operación Trueno, ordenó el almirante. Al otro lado de la órbita de la Tierra, la teniente Kate Bell y su escuadrón de 20 cazas fueron lanzados desde sus posiciones ocultas. Recuerden el plan, les dijo Kate a los pilotos a través del sistema de comunicaciones. Acérquese rápidamente, parezca desorganizado. Hacerles pensar que se trata de una última resistencia desesperada. Los pequeños cazas terrestres avanzaron hacia las naves Killari. Desde el exterior, parecían volar en patrones caóticos, como abejas enojadas pululando alrededor de depredadores mucho más grandes. Al comandante Zorak le hizo gracia. Los humanos enviaron juguetes contra nosotros, le dijo a su tripulación. Interceptarlos y destruirlos. Muéstrales la inutilidad de la resistencia. 5 naves exploradoras Killari se movieron para enfrentarse a los combatientes humanos. Tal como el teniente Bell había predicho,
formaron un patrón de ataque Killari estándar, posicionándose exactamente donde la Tierra necesitaba que estuvieran. Están mordiendo el anzuelo. Kate informó a Ademira Clark. Al pasar a la fase 2, sus combatientes de repente se dispersaron en todas direcciones, pareciendo huir y entrar en pánico. Las naves Killari, confiadas en su superioridad, los persiguieron y se extendieron más. Ahora, Capitán Miller, ordenó el almirante Clark. El asterisco que desafía el asterisco y otros 10 buques de guerra terrestres aparecieron repentinamente detrás de la luna de la Tierra, donde se escondían. Se movieron rápidamente para bloquear el camino de retirada del explorador Killari. En el interior de Australia, Eric Jones presionó un botón en su dispositivo remoto. Informó que se activaron disruptores a bordo del barco de reconocimiento Killari que había aterrizado en Australia. La tripulación descubrió de repente que sus controles no respondían. El capitán intentó frenéticamente contactar con el barco principal, pero las comunicaciones estaban cortadas. En su laboratorio lunar, el Dr. Porter observó el posicionamiento de todas las naves en su pantalla. Las naves Killari están en posición. Le anunció al almirante Clark. Pulso cuántico listo a tus órdenes. El comandante Zorak se dio cuenta de los buques de guerra de la Tierra demasiado tarde. ¿Qué es eso?, él exigió. ¿Cómo se esconden de nuestros sensores? Almirante, estamos en posición. Kate informó mientras su escuadrón completaba sus maniobras, habiendo atraído con éxito a los exploradores Killari a la trampa. Todas las naves terrestres tienen los escudos al máximo, ordenó el almirante Clark. Luego se volvió hacia el Dr. Porter. Activa el pulso. El Dr. Porter presionó la tecla de activación. A lo largo de la órbita de la Tierra, cientos de satélites emitieron simultáneamente un pulso cuántico calibrado con precisión. El pulso era invisible para el ojo humano, pero su efecto en las naves Killari fue inmediato y dramático. Las naves exploradoras perdieron repentinamente su brillo espeluznante cuando sus escudos colapsaron. El acorazado principal Killari se estremeció visiblemente en el espacio. ¿Lo que está sucediendo?, gritó el comandante Zorak mientras las luces de advertencia se encendían en su consola de comando. ¿Cómo es esto posible? En el puente Defiant Asterisk, el capitán John Miller observó cómo los barcos Killari flotaban impotentes. Solo todas las naves, motores de objetivos y sistemas de armas, ordenó. Golpes precisos, daño mínimo. Los buques de guerra de la Tierra abrieron fuego. Sus armas, que alguna vez fueron inútiles contra los escudos Killari, ahora se han convertido en realidad. Los rayos de precisión impactaron en las secciones del motor y en los conjuntos de armas de las naves Killari. La teniente Bell dirigió su escuadrón en formaciones apretadas alrededor de las naves exploradoras inutilizadas, apuntando a sus sistemas de propulsión con precisión quirúrgica. Esto es imposible. El comandante Zorak rugió mientras su poderoso buque de guerra vagaba impotente. Estos primitivos no pueden tener la tecnología para alterar nuestros campos cuánticos. El almirante Clark ha abierto un canal con la nave de mando Killari. Su rostro apareció en la pantalla de Zorak, tranquilo y decidido. Comandante Zorak, dijo con firmeza. Esta es la respuesta de la humanidad a su demanda de tributo. El comandante Zorak miró el rostro del almirante Clark en la pantalla U. La mujer humana parecía tan pequeña, tan frágil, pero de alguna manera había hecho lo imposible. Su poderosa nave de guerra quedó suspendida en el espacio y sus impulsos cuánticos fueron interrumpidos por tecnología que debería estar más allá de las capacidades humanas. Eso es imposible, Siseo. ¿Cómo lo hiciste? Eso no es importante ahora. El almirante Clark lo interrumpió. Lo que importa es lo que sucede después. Alrededor de la nave principal Killari, las naves terrestres se movían en un patrón de asedio perfecto. Sus armas permanecieron apuntadas a la nave alienígena incapacitada. Nuestro pulso cuántico desaparecerá en aproximadamente 12 minutos. El almirante Clark continuó, cuando esto suceda, sus barcos recuperarán energía. Lo que hagas entonces determinará si esto se convierte en una guerra o en un nuevo comienzo. En el puente del asterisco, el desafiante asterisco, el capitán John Miller observaba a los barcos de reconocimiento Killari deambular impotentes. Su oficial de armas mantuvo los sistemas de puntería fijados en las secciones del motor. Teniente Bell, informe de estado,
llamó John a través del comunicador. Todos los escuadrones de cazas en posición, capitán, respondió Kate. Su voz era tensa pero controlada. No hay víctimas de nuestro lado. Daño mínimo a las naves Killari según lo ordenado. En el interior de Australia, Eric Jones y su equipo rojo monitorean el barco de reconocimiento Killari varado. La tripulación alienígena intentó salir de la nave, pero se retiró al interior cuando vieron las fuerzas humanas rodeándolos. Equipo de tierra asegurado, informó Eric al almirante Clark. La tripulación del barco explorador estaba contenida. La voz del Dr. Porter llegó por el canal de mando. Almirante, la perturbación cuántica comenzará a desaparecer en aproximadamente 10 minutos. No podremos generar otro pulso de esta magnitud hasta dentro de al menos 6 horas. El almirante Clark asintió. Comprendido. Regresó a la pantalla de comunicaciones, donde el comandante Zorak esperaba con furia apenas contenida. En unos minutos volverás a tener el control de tus naves, le dijo. Tienes dos opciones. Puedes continuar esta lucha. Una pelea que ahora sabes que te costará muy cara. O puedes aceptar que la humanidad no será conquistada ni obligada a pagar tributo. En toda la Tierra, miles de millones de personas vieron el enfrentamiento en sus pantallas. Nuevos satélites capturaron imágenes de la flota desmantelada de Killari, rodeada por naves terrestres mucho más pequeñas, pero el ahora claramente eficaz. En la Cámara de Emergencia del Gobierno de la Tierra Unida, el presidente Carter habló ante los líderes mundiales reunidos. Por primera vez en la historia galáctica registrada, una demanda de tributo por parte de Killari encontró una resistencia exitosa. La profesora Linda West se inclinó ansiosamente hacia adelante. Esto lo cambia todo. Los Killari construyeron su imperio asumiendo que las especies menos avanzadas no podrían dañarlos. Demostramos que esta suposición era errónea. Habiendo abordado la nave de mando Killari, Zorak habló con sus oficiales. Sus rostros orgullosos mostraban confusión y, por primera vez, miedo. ¿Cómo perturbaron nuestros campos cuánticos?, preguntó su ingeniero jefe. Debería ser imposible con su nivel de tecnología. Deben haber tenido suerte, sugirió otro oficial. Un pulso aleatorio que coincide con nuestra frecuencia. Zorak negó con la cabeza. No, esto fue planeado. Necesario. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Miró la pantalla táctica que mostraba sus naves rodeadas por naves terrestres. Y si pueden hacerlo una vez, volverá a la pantalla de comunicación. Almirante Clark, dijo, con su voz ahora cuidadosamente controlada. Parece que hemos subestimado a su especie. Un error común, respondió el almirante Clark. Esperamos que no lo repita. Cuando nuestros sistemas sean restablecidos, nos retiraremos para discutir este desarrollo con el Consejo Imperial. La expresión del almirante Clark permanece neutral. Eres bienvenido a abandonar nuestro sistema solar. Pero primero tenemos los términos. Los ojos de Zorak se entrecerraron. Términos. Reconocerás que la Tierra no está sujeta a exigencias fiscales. Reconocerán a la humanidad como una especie soberana con plenos derechos y divulgarán todos los datos sobre otras especies a las que hayan subyugado. ¿Te atreves a hacerle exigencias al Imperio Killari?, Zorak gruñó. El almirante Clark sonrió levemente. No estamos haciendo exigencias. Estamos ofreciendo una oportunidad para relaciones pacíficas entre iguales. ¿O podemos demostrar nuestras capacidades nuevamente, quizás de forma más permanente la próxima vez? En la Tierra y en el espacio, los humanos contuvieron la respiración mientras esperaban la respuesta de Killari. El futuro de la humanidad dependía del equilibrio de este momento. Finalmente, Zorak habló. Consideraremos sus términos. En el centro de mando, el presidente Carter se permitió una pequeña sonrisa. No fue una victoria completa, pero fue algo que ninguna otra especie había logrado contra los Killari. Respeto. 3 semanas después de la Operación Trueno, el Salón de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York volvió a estar lleno. Esta vez, en el podio junto al presidente Carter se encontraba una figura que hizo historia. El comandante Zorak del Imperio Killari, el líder reptil, parecía menos imponente ahora. Llevaba una sencilla túnica diplomática en lugar de su armadura de batalla.
Había 2 guardias humanos cerca, pero estaban allí más para lucirse que por necesidad. Tras los acontecimientos en la órbita de la Tierra, Zorak acordó venir a la Tierra como prisionero diplomático mientras continuaban las negociaciones. Durante 10.000 años, dijo Zorak a la asamblea. Su traductor convirtió su discurso sibilante en un inglés claro. El Imperio Qiyari utilizó el sistema de tributos para probar especies emergentes. Aquellos que se someten se convierten en nuestros sirvientes. Los que resisten son aplastados. Hizo una pausa, sus pupilas verticales escanearon la habitación. Nunca antes una especie tributo no solo se había negado, sino que había logrado derrotar a una fuerza Qiyari. Los murmullos se extendieron por el pasillo. En las pantallas de todo el planeta, miles de millones vieron este momento histórico. La tecnología de pulso cuántico que usaste contra nuestras naves fue impresionante. Zorak continuó. El Consejo Imperial revisó los acontecimientos y tomó una decisión. La sala quedó en silencio mientras todos esperaban las siguientes palabras. El Imperio Qiyari reconoce formalmente la Tierra como un mundo soberano y con plenos derechos. No se requerirá ningún tributo. Los aplausos estallaron en la sala y en las plazas públicas de todo el mundo. El presidente Carter levantó la mano pidiendo silencio. ¿Qué pasa con las otras especies bajo el control de Qiyari?, preguntó. Las escamas de Zorak se ondularon en lo que los humanos han aprendido que es un signo de malestar. El Consejo acordó reconsiderar nuestras relaciones con los mundos tributarios. No fue una victoria completa, pero fue un comienzo. Más tarde ese día, en una sala de reuniones privada, el equipo central detrás de la operación Thunder Club se reunió con el presidente Carter y el comandante Zorak. Todavía no entiendo cómo lo hiciste, admitió Zorak, mirando al Dr. Porter. Nuestra tecnología de campo cuántico debería estar más allá de su comprensión. Alan sonrió levemente. Pensamos diferente a los Qiyari. Donde usted veía una armonía perfecta, nosotros vimos un patrón que podía alterarse. Es el modo humano, añadió el teniente Bell. Nos adaptamos. Encontramos debilidades. Sobrevivimos. De hecho, dijo Zorak. El Consejo Imperial está muy preocupado por esta cualidad. El capitán Miller se inclinó hacia adelante. Deberían serlo. Pero también deberían verlo como una oportunidad. Imagínese lo que la humanidad y los Qiyari podrían lograr como aliados en lugar de enemigos. La cabeza de Zorak se inclinó pensativo. Un concepto interesante. Han pasado miles de años desde que los Qiyari consideraban iguales a cualquier especie. Un mes después, llegó una señal inesperada desde el espacio profundo. 3 naves de diseño desconocido se acercaron al sistema solar de la Tierra. Actuaron con cautela, transmitiendo mensajes de paz en varios idiomas. El almirante Clark, el capitán Miller y los demás se reunieron en el centro de mando cuando los barcos entraron en el alcance visual. Eran más pequeños que los barcos Qiyari, con diseños de aspecto orgánico que sugerían una tecnología completamente diferente. Estamos recibiendo una transmisión, anunció el oficial de comunicaciones. La pantalla principal se iluminó para mostrar un ser de piel azulada y ojos grandes y sensibles. Gente de la Tierra, dijo el extraterrestre a través de un sistema de traducción. Soy embajador o cercano a la Confederación Bella. Las noticias se difundieron por toda la galaxia sobre cómo resististe al Imperio Qiyari. El embajador hizo una pausa, pareciendo casi emocionado. Mi pueblo ha sido tributario de Qiyari durante 800 años. El pedido por 300. La lata por más de 1000. Cuando supimos que los humanos obligaron a los Qiyari a negociar como iguales. Los grandes ojos del embajador parpadearon rápidamente. Tuvimos que venir y verlo por nosotros mismos. El presidente Carter dio un paso adelante. Bienvenido a la Tierra, embajador Niri. ¿Qué es exactamente lo que esperas encontrar aquí? Esperanza, respondió simplemente el embajador. Durante generaciones creímos que la resistencia contra los Qiyari era imposible. Has demostrado lo contrario. Queríamos saber cómo la humanidad logró lo que ninguna otra especie pudo. En las semanas siguientes, llegaron a la Tierra representantes de una docena de razas previamente subyugadas. Comenzó a formarse una alianza con la humanidad en el centro. No porque los humanos fueran los más fuertes o los más avanzados,
sino porque fueron los primeros en levantarse y decir no a la tiranía. 6 meses después de la solicitud original de tributo de los Quillari, el presidente Carter dio la bienvenida a delegados de 20 especies alienígenas al primer Consejo Galáctico, para mundos libres. Mientras subía al podio, repitió las palabras que empezaron todo. La humanidad no se inclina. La humanidad está del lado de quienes desean ser libres. A través de las estrellas, el mensaje se difundió, cambiando el equilibrio de poder que había existido durante milenios. La especie que los Quillari rechazaron por considerarla indigna de conquista se convirtió en la chispa que remodelaría la galaxia.